Bienvenidos un día más a la Brújula Biológica, el canal de YouTube que va siguiendo la asignatura de Biología de segundo de bachillerato. Hoy terminamos el bloque de genética con un vídeo especial dedicado a aspectos tan importantes como la mutación, el cáncer o la regulación de la expresión génica. Para comenzar, os dejo una foto de una de las lagunas de Andalucía que ha estado seca durante años, la laguna de Campillo, cercana a Fuente de Piedra, y que últimamente, con las lluvias de la primavera y del final del invierno, se ha llenado como hacía décadas que no lo hacía. Ahora, sin más dilación, comenzamos con la genética molecular. Como siempre, os dejo los saberes básicos y los resultados de aprendizaje que se esperan tanto para el examen de la prueba de acceso a la universidad como en lo que se refiere a la asignatura concreta de biología en segundo de bachillerato. Vemos que está mucho más desarrollado en el primer caso que en el segundo, como es habitual. Comencemos con la mutación. Podemos definir la mutación como una alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN, ya sea de una célula o de un virus. Puede cambiar el número de nucleótidos implicados o el tipo de los mismos. El efecto de la mutación se puede trasladar a la secuencia de proteínas en el proceso de traducción, aunque como veremos, algunas mutaciones pueden ser silenciosas o pueden no manifestarse porque sencillamente el código genético que es degenerado puede paliar de alguna manera este problema. Pero en principio la mutación en el ADN se manifestaría en un cambio en las proteínas que ese ADN va a sintetizar. Veamos un ejemplo. Tenemos una cadena de ADN como la que hay aquí, que se transcribe en una cadena de ARN mensajero, como ya sabéis. Y de la cadena de ARN mensajero, siguiendo el código genético, por el mecanismo de traducción que hay en los ribosomas, obtenemos este tetrapéptido que veis ahí. Si ahora se produce un cambio en una de las bases del ADN, esa que aparece de color rojo, pues evidentemente el ARN mensajero que va a ir a los ribosomas también cambia. Y uno de los tripletes, pues ya no es el mismo. Ahora es CUU cuando antes era CUA. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues el polipéptido cambia. En vez de darnos en el tercer aminoácido tirosina, ahora nos dará fenilalanina. Y eso condicionará la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria si la hubiere en la proteína. Máxime, pues si está, por ejemplo, en el centro activo de una enzima. No tendrá el mismo efecto en todas las partes de la proteína, pero sí en aquellas que cumplen una función especial, como es el centro activo. Una base alterada nos da, por tanto, un aminoácido alterado y con ello una proteína diferente. Si cambia la proteína, cambia su estructura, también cambiará su función, porque la función de la proteína, como ya vimos en su día, está estrechamente relacionada con la forma que tiene. ¿Cómo están relacionadas las mutaciones y la variabilidad genética? Vamos a responder a esto de una forma lo más clara posible. En primer lugar, hay que recordar que el hecho de que dentro de una especie haya individuos distintos es bueno para la supervivencia de esa especie. Si todos fueran iguales, ante un cambio que afectara a uno de ellos, pues afectaría a todos por igual, porque todos son iguales. Entonces, un cambio en el clima, un cambio en el pH, un cambio en la salinidad, un cambio en las condiciones generales a las que está adaptada la especie, pues puede provocar que toda la especie sucumba. Sin embargo, si esa especie tiene diferentes posibilidades genéticas
diferentes alelos, diferentes genes que pueden ofrecer fenotipos distintos, pues quizá alguno de ellos pueda superar ese cambio, esa crisis y sobrevivir y transmitir esa capacidad de supervivencia a los descendientes. Es la conclusión a la que, de alguna manera, sin saber nada de genes, llegó Darwin con la selección natural. No todos sobreviven, sino solo aquellos que están mejor adaptados a las condiciones del medio. Pero el medio es algo que cambia y la especie, si no tiene dentro de su acervo genético, es decir, de todas las posibilidades genéticas de sus individuos, una solución a ese cambio, pues la especie se extinguirá. Sin embargo, cuando hay una amplia variabilidad genética, las probabilidades de desaparecer como especie disminuyen. No es que sean inexistentes, puede, y de la misma manera, una especie extinguirse con una variabilidad genética determinada, pero cuanto mayor sea esta, menor será esa posibilidad. ¿Cómo se produce esa variabilidad genética? ¿Por qué son los individuos diferentes dentro de una especie? Bueno, pues el primer motivo es la reproducción sexual. No siempre en la historia de la vida ha existido reproducción sexual. Durante miles de millones de años solo existió reproducción asexual, es decir, un individuo se dividía y daba lugar a individuos como él. Eso es propio, por ejemplo, de los procariotas. Claro, para la proliferación de ese modelo genético eso es ideal. Pero, como hemos dicho, cuando viene un cambio, cuando viene una crisis en el medio, pues que todos sean iguales es un problema. Con la reproducción sexual, por lo pronto ya se están mezclando dos individuos con informaciones genéticas que son diferentes. En la fecundación mezcla una carga de genes, de cromosomas, con otra que puede tener alelos distintos. Y además esa fecundación va a ir precedida de un proceso de fabricación de gametos. Y para ello se requerirá el proceso de meiosis que hemos estudiado en un vídeo anterior. Y donde recordaréis, en la profase 1 se producía la recombinación de la información genética de los cromosomas homólogos por el mecanismo de sobrecruzamiento. Los cromosomas se ponían muy cerca unos de otros, los homólogos, e intercambiaban segmentos. Esto es una fuente de variabilidad genética porque de alguna manera estamos mezclando en los gametos la información de los abuelos, lo cual es bastante interesante para tener modelos distintos. Y después en la misma meiosis hay que entender que se realizan millones de combinaciones de los cromosomas paternos y de los maternos, independientemente del sobrecruzamiento. Es decir, un espermatozoide o un óvulo tienen 23 cromosomas. Pero, ¿cuáles son estos 23? ¿Los 23 del padre? ¿Los 23 de la madre? ¿Unos del padre? ¿Otros de la madre? Efectivamente, unos son del padre y otros de la madre. Pero ¿cuántas posibilidades hay? Pues, así a bote pronto, 2 elevado a 23, lo cual es un número muy grande. Hay 2 elevado a 23 posibilidades de espermatozoides distintos y de óvulos distintos, y ahora eso se mezcla, y sin tener en cuenta la recombinación, con lo cual las posibilidades de que 2 espermatozoides o 2 óvulos sean exactamente iguales es prácticamente cero. Bien, pues al margen de la reproducción sexual, uno de los mecanismos que genera variabilidad genética es precisamente el tema que nos ocupa hoy, las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN, como hemos dicho, muchos de ellos van a causar quizá problemas de supervivencia para el individuo, pero algunos, los que se generan en la línea germinal, en los gametos, pueden ofrecer nuevas fórmulas, nuevos genotipos que se expresen en fenotipos distintos que puedan hacer que la especie, o el individuo en este caso, pueda sobrevivir. Como conclusión de esta parte, podemos decir que a mayor variabilidad genética de la especie,
mayor capacidad de supervivencia de la misma. Por otra parte, ¿son todas las mutaciones iguales? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Vamos a hacer diferentes clasificaciones según criterios diferentes. En principio, según el tipo de células a las que afecta la mutación. Bueno, pues tenemos mutaciones somáticas y mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas son las que afectan a las células en general, las células de nuestro cuerpo, las células que han surgido por mecanismos de mitosis, y normalmente este tipo de mutaciones lo que puede producir son enfermedades, como el cáncer, del que hablaremos más tarde. Estas mutaciones somáticas se quedan en el individuo y no se heredan por la descendencia. Sin embargo, las mutaciones germinales afectan a los gametos, afectan a las células que provienen de estos y se pueden transmitir a la descendencia. Estas son las mutaciones que nos interesan desde el punto de vista del proceso evolutivo. En otra clasificación, pues según el origen de la mutación, tenemos mutaciones que son espontáneas, por causas naturales, y mutaciones inducidas, que se producen por factores externos, tanto de tipo físico como de tipo químico, incluso de tipo biológico, como veremos a continuación. Son los agentes mutagénicos. Hay que reseñar que la mutación es un proceso probabilístico. Una célula va a tener una cierta probabilidad de mutar. Pues como cualquiera de nosotros va a tener una cierta probabilidad de fallar un penalti cuando tiramos 10 o 100. Vamos a tener una cierta probabilidad dependiendo de lo habilidosos que seamos en ese lance del juego. Bueno, pues las células también, dependiendo de sus condiciones, van a tener una tasa de mutación espontánea. Si nosotros añadimos una serie de sustancias o de radiaciones, esa posibilidad, esa probabilidad, esa tasa de mutación va a aumentar. Según el efecto sobre el organismo, bueno, pues tenemos mutaciones que son beneficiosas, si por ejemplo hacen que el organismo pueda sobrevivir mejor en el medio, pueden ser perjudiciales si causan daños al organismo, o sencillamente pueden no manifestarse y ser neutras, no producen ni beneficio ni perjuicio. Y por último, según la extensión del material genético afectado, pues esta es la clasificación que vamos a estudiar a partir de la siguiente diapositiva. Pues tenemos mutaciones génicas que afectan solo a las bases de los nucleótidos de un gen, cromosómicas cuando afectan a la distribución de los genes en los cromosomas y genómicas cuando afectan al número de cromosomas de la especie, a la dotación cromosómica, esto que llamábamos 2n igual a 46, por ejemplo, a ese número total de cromosomas. Entonces hablaríamos de mutaciones genómicas. Iremos desgranando a continuación cada una de ellas. Entrando de lleno en las mutaciones génicas, pues recordamos que son las que afectan a la secuencia de nucleótidos dentro de un gen. Normalmente son puntuales, afectan solo a un par de bases de esa secuencia y ese cambio, esa mutación, se puede producir bien por una sustitución de dichas bases o bien por la pérdida o la inserción de una base nueva. Veámoslo con algunos ejemplos. En el caso de que se trate de sustitución de base, pues se puede sustituir una base púrica por otra base púrica o una base pirimidínica por otra base pirimidínica. Entonces hablaríamos de transiciones. Aquí tenéis un ejemplo donde se sustituye una guanina por una adenina. Ambas son bases púricas, por lo tanto es una transición. Más difícil son las transgresiones, cuando se sustituye una base púrica por otra pirimidínica. Pues, por ejemplo, tenemos aquí que se sustituye una guanina, que es una base púrica, por una citosina, que es una base pirimidínica. Bueno, en este caso se afecta solamente a un par de bases, como vemos, y solo se afecta a un triplete. En este caso, en vez de ser CCG, sería CCA o sería CCC. Los demás tripletes se mantienen. Por lo tanto, quedaría un triplete alterado y un posible aminoácido alterado. Lo que ocurre es que en el código genético hay diferentes tripletes que pueden dar el mismo aminoácido. Está degenerado, como estudiamos en el vídeo anterior. Por tanto, este tipo de mutaciones puede que ni siquiera lleguen a afectar al tipo de aminoácido
que se va a sintetizar más tarde, quedaría silenciada. No ocurre lo mismo con las mutaciones génicas que llevan consigo la inserción o la pérdida de un nucleótido. Si metemos un nucleótido de más, pues tenemos una inserción, estamos añadiendo. En este caso añadimos una adenina. En una delección quitamos un nucleótido, hemos quitado la guanina. En cualquiera de los dos casos, a partir de la mutación, se ven afectados todos los tripletes. Es como cuando uno se abrocha una camisa con uno de los botones desajustados, todos los demás ya lo están también. Si tenemos, por ejemplo, que los tripletes eran CCG, TAG, GTA, pues el primero se mantiene, CCG, pero el segundo, el tercero ya son completamente distintos. Y aquí igual, imaginaros una secuencia larga, pues todos los tripletes a partir de la inserción o de la delección serían distintos, originarían aminoácidos diferentes y la proteína no tendría nada que ver con la que se tendría que haber sintetizado. Estas sí pueden ser de mayor calado los efectos que tengan sobre esa célula, sobre ese organismo. En cuanto a las mutaciones cromosómicas, estas tienen que ver no ya con la secuencia de nucleótidos, sino con los genes dentro de los cromosomas. Es decir, el cromosoma va a sufrir una serie de cambios en su estructura que va a afectar tanto al número de genes que pueda tener ese cromosoma, como a la secuencia de los mismos dentro del cromosoma, al orden en el que están esos genes. Dentro de las mutaciones cromosómicas encontramos varios tipos. Por ejemplo, las delecciones, que son aquellas mutaciones en las que falta un segmento cromosómico, en este caso un segmento intermedio. Algo parecido es una deficiencia, donde el segmento cromosómico que falta es de uno de los extremos. Veámoslo en este dibujo. Delección y deficiencia. En la izquierda ha desaparecido el segmento correspondiente al gen B, que está en medio del cromosoma, quedando A unido a C directamente. Esto sería una delección. Si quitamos un gen del extremo, como en el caso de la derecha, que eliminamos el gen F, pues tenemos una deficiencia. Una duplicación es cuando se repite un determinado segmento cromosómico. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento DE, está repetido una segunda vez, haciendo el cromosoma más largo. Entonces será una duplicación. Una translocación se produce cuando hay un cambio de localización de un segmento cromosómico determinado. Puede ser de dos tipos. Puede ser recíproca cuando hay un intercambio entre cromosomas no homólogos, o puede ser no recíproco, y llamamos en este caso concreto transposición, cuando no hay intercambio entre cromosomas no homólogos. Recordemos que cuando se trata de cromosomas homólogos, se da el caso de la recombinación genética debido al sobrecruzamiento en el proceso de meiosis. Aquí es un intercambio entre segmentos cromosómicos de cromosomas no homólogos, por ejemplo, entre el par 1 y el par 7, pongamos por caso. He dibujado uno de estos cromosomas de color verde, con una serie de genes, y el otro de color amarillo. Vemos en el caso de arriba cómo la translocación es recíproca, porque los genes Q y R que pertenecen al cromosoma amarillo se integran en el cromosoma verde, y a cambio los genes B y C, que son propios del cromosoma verde, se insertan en el cromosoma amarillo. Esto sería una translocación recíproca. En el caso de abajo tenemos una translocación no recíproca, lo que llamamos una transposición, porque sencillamente un elemento del cromosoma verde, el gen F, se inserta dentro del cromosoma amarillo sin recibir nada a cambio. Por último tenemos las inversiones, que son mutaciones en las que queda invertida la secuencia génica. Lo veremos con un ejemplo. Puede ser pericéntrica si afecta al centrómero y paracéntrica si no afecta al centrómero. En este caso, la secuencia DEFG queda invertida a 180 grados y se convierte en GFED. Aquí, al no afectar al centrómero, es paracéntrica, y en la de abajo, al ser GFEDC y sí afectar al centrómero, hablamos de una inversión pericéntrica.
Aunque pueda parecer que se mantienen los genes y no cambian las bases y por tanto no tendrían que cambiar las tripletas que van a dar lugar a los aminoácidos, sí es importante el orden de los genes porque para la transcripción, dentro de estos controles que vamos a ver después de la regulación de la expresión génica, es determinante dónde están situados cada uno a la hora de colocar, por ejemplo, la ARN polimerasa adecuadamente. Entonces, estos cambios que se dan en el orden pueden tener mucha más importancia de lo que parece, ¿no? Porque en principio, pues claro, nos resulta más lógico pensar que cuando falta un gen, como en el caso de una deleción, una deficiencia, pues evidentemente esas proteínas no se van a sintetizar. Pero también en los demás casos de translocaciones o de inversiones, la mutación puede tener efectos bastante letales. Y por último, tenemos las mutaciones genómicas, que son aquellas que están relacionadas con la variación del número total de cromosomas de esa célula. Son frecuentes en los vegetales, incluso tienen una importancia evolutiva en los mismos, pero en animales esta pérdida o ganancia de cromosomas normalmente es letal y si no, genera trastornos importantes. Encontramos en primer lugar las euploidías, que modifican el número de dotaciones cromosómicas, es decir, sabemos que los individuos normalmente son diploides, 2N. Bueno, pues puede ocurrir que tengamos individuos que tengan más de esa cantidad o menos. Somos diploides porque tenemos un juego de cromosomas que viene de nuestro padre en un espermatozoide y un juego de cromosomas que viene de nuestra madre en un óvulo. Bueno, la reducción a la mitad sería la ploidía, que bueno, sería tener solamente una dotación cromosómica. La ploidía no es en sí misma una mutación para muchas especies. En los hongos y en las algas, por ejemplo, es su estado natural porque son organismos que llevan a cabo un ciclo aplonte, donde solamente es diploide el cigoto. Por ejemplo, también tenemos casos de esta haploidía en los zánganos de las abejas, que tienen la mitad de los cromosomas. Si consideramos mutación como tal la poliploidía, que es estar dotado de varias dotaciones cromosómicas, puede ser triploide, tetraploide o poliploide en general, 3N, 4N, 6N, 8N. Esto es muy importante en las plantas, como hemos dicho antes, porque además estos individuos que son poliploides pues suelen ser más grandes, suelen dar frutos más grandes, semillas más grandes. Entonces, desde el punto de vista de la producción agrícola, pues han tenido mucha relevancia a la hora de seleccionar variedades de una especie, porque son pues más productivas. Dentro de los poliploides, pues puede ocurrir que todas las dotaciones provengan de la misma especie, entonces hablaríamos de autoploidía, o que incluso puedan mezclar cromosomas de diferentes especies. Hablaríamos de alopoliploidía. Y ya como segundo gran grupo de estas mutaciones genómicas, que quizás sean las que nos puedan interesar más, pues tenemos las aneuploidías, que no afectan a la dotación cromosómica general, es decir, a ser 2N, 3N, 4N, sino al número de cromosomas de una dotación concreta. Con lo cual, pues obtenemos individuos que tienen un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Si tiene un cromosoma de menos, pues hablamos de monosomías. Las monosomías en los autosomas son letales. Es decir, normalmente los individuos que tienen una monosomía no llegan a nacer. Son abortos espontáneos. No se desarrollan. Si están en los cromosomas sexuales, por ejemplo, tenemos el síndrome de Turner, que pues bueno, es un individuo que tiene solamente un cromosoma X y no tiene ni cromosoma Y ni otro cromosoma X, es X0. Y en el caso de las trisomías, pues sí que conocemos varios casos donde hay un cromosoma de más. Pueden afectar tanto a autosomas y a cromosomas sexuales y producen una serie de desequilibrios genéticos de diverso grado. La más conocida quizá pues sea la trisomía del cromosoma 21, que produce el síndrome de Down. Para terminar con este capítulo de la mutación, haremos una reseña a los agentes mutagénicos.
Recordamos que la mutación es un proceso espontáneo y que está sujeto a una probabilidad determinada, a una tasa de mutación que normalmente es muy baja, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, pero que puede aumentar si determinadas circunstancias del medio así lo provocan. Por ejemplo, la presencia de agentes mutagénicos en esa célula, la actuación de estos agentes mutagénicos en la célula, pueden alterar la estructura del ADN de forma que se aumente la tasa de mutación espontánea. Veámoslo con los diferentes tipos. Tenemos agentes mutagénicos de carácter físico. Estos son las radiaciones de onda corta, que las dividimos en radiaciones ionizantes, como los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa o las partículas beta, y las radiaciones no ionizantes, como los rayos ultravioleta. Estos agentes físicos tienen mucha energía y pueden provocar daños en el ADN que hagan que se produzcan mutaciones. Y al mismo modo, tenemos agentes mutagénicos de carácter químico, que son sustancias que pueden provocar pues, inserciones, deleciones, transiciones, todo esto que hemos visto en la diapositiva anterior. Tenemos como ejemplo pues, el ácido nitroso, los agentes alquilantes y muchos otros. Y por último tenemos agentes mutagénicos de tipo biológico, que son pues, bacterias, hongos y sobre todo virus que pueden alterar las secuencias del material genético del hospedador en el que se encuentran. Un ejemplo de esto son los transposones, que son secuencias de ADN autónomos que pueden saltar de un sitio e insertarse en otro y provocar cambios en ese sitio donde se inserte. Bien, esto como ejemplo en general de los agentes mutagénicos, pues hay muchos en la vida diaria. Pensemos en, pues todo esto de la aplicación de radiografía a personas que están embarazadas, mujeres embarazadas. Claro, ¿por qué se prohíbe eso? Pues porque esa radiación es muy energética, puede provocar mutaciones y en un tejido tan sensible como es un feto que tiene una alta capacidad de reproducción, pues puede que le aumente esa posibilidad de tener mutaciones, con lo cual pues, el feto podría tener malformaciones muy importantes. Y en el caso de las sustancias químicas, pues hay muchas sustancias químicas que nos rodean que no sabemos el efecto que tiene sobre nuestras células y que pueden provocar este aumento de la probabilidad de mutación, tanto en lo que comemos como en lo que respiramos o lo que nos rodea por todas partes. Una de las consecuencias que pueden tener las mutaciones cuando hablamos de su efecto en células somáticas es el cáncer. Definamos como tal qué sería el cáncer. Bueno, pues es un conjunto de enfermedades. O sea, hay muchos tipos de cánceres, varias decenas de tipos de cánceres diferentes y que obedecen a un fallo en el control del ciclo celular que ha provocado que determinado tipo de células descontroladas proliferen, formando pues tumores o neoplasias en tejidos distintos. Las células cancerígenas se caracterizan por lo siguiente. Todas tienen un crecimiento descontrolado y este desarrollo celular se produce de una forma desordenada. Recordemos el ciclo celular que tenía la interfase y el periodo de división y dentro de la interfase el periodo G1, S, G2, con una serie de momentos en los que actuaban unos controles moleculares para pasar de uno a otro. Bien, pues todo esto está inactivo cuando se produce una célula cancerosa y no se reproduce y no crece de una forma normal, sino completamente desordenada y descontrolada. Eso hace también que sus características fenotípicas no sean las de las células originarias. O sea, si estamos hablando de una célula de la piel o de una célula del estómago o de una célula de cualquier epitelio, no va a tener la misma forma una célula cancerosa que aquella de la que proviene, sino que va a ser completamente distinta. No sufren apoptosis. Recordad que la apoptosis era el suicidio celular programado. Es decir, cuando la célula sufría una serie de problemas, pues ella misma se
autoinmolaba, por decirlo así, para hacerlo de la mejor forma posible y poder aprovechar los restos que se generaban con esa destrucción. Después no tienen inhibición por contacto y crecen unas sobre otras en capas sucesivas, lo que provoca pues esos tumores, esas tumoraciones características. Si inyectamos en animales de experimentación estas células cancerígenas, pues pueden producir a su vez en ellos tumores. Y después, pues lo más llamativo y quizá lo más grave de las células tumorales o cancerígenas es que pueden viajar a través del sistema circulatorio, de la sangre o de la linfa, a través del cuerpo y generar tumores en otras partes distintas de donde se formó el foco, ¿no?, originario de la enfermedad. Es lo que conocemos como las metástasis del cáncer. Puedes tener un tumor pues, situado, pues no sé, en la vejiga urinaria y generar una metástasis en el riñón o en el hígado. Como hemos dicho, el cáncer es una enfermedad que tiene un origen genético y que está relacionada con la mutación. Normalmente una célula se transforma en cancerosa cuando se acumulan una serie de mutaciones en los genes precisamente que controlan su ciclo celular. Como hemos dicho, estas células tienen un ciclo desordenado, descontrolado. Hay como dos grandes bloques de genes que pueden inducir la formación de la enfermedad cancerígena. Tenemos por un lado los proto-oncogenes, que son genes que estimulan el crecimiento y la división normal en el ciclo celular. Bueno, cuando estos genes están en esta forma de proto-oncogenes, pues todo funciona perfectamente. Después tenemos los genes supresores de tumores. Estos genes vamos a encontrar que hacen todas estas funciones. Evitan que la célula crezca o se reproduzca de forma descontrolada. Es decir, si se detecta una célula cancerígena, pues estos genes van a ir a eliminarla. Reparan el ADN dañado impidiendo la acumulación de mutaciones. Pues lo mismo. Es decir, ya eso lo hacía de alguna forma la ADN polimerasa con su actividad exonucleasa. Bueno, pues al margen de esto, en un control posterior hay genes que son capaces de reparar el ADN que está dañado y así impide pues, que se vayan formando estas mutaciones y que se vayan acumulando. Controlan la adhesión entre las células y de las células con la matriz celular. Recordemos que no solamente las células están unidas entre sí, sino pensemos en el tejido conjuntivo, por ejemplo, que las células pueden estar unidas a determinadas fibras de la matriz. Bueno, pues hay genes que controlan esta adhesión. Como las células cancerígenas no tienen esta capacidad de adhesión que hemos dicho antes, cuando esto se detecta por estos genes, son capaces de suprimir estas células anómalas. Y por último, pues pueden inhibir el ciclo celular si hace falta. Claro, si inhibimos el ciclo celular de las células cancerígenas, estamos impidiendo su proliferación. Bien, si todos estos genes supresores de tumores funcionan bien y estos protoncogenes, que son los que regulan el ciclo celular, funcionan bien, pues miel sobre hojuelas, la célula va a reproducirse normalmente. Pero cuando mutan, cuando hay una mutación precisamente en estos sitios, se deja de hacer este control y se genera una multiplicación anárquica que puede dar lugar a la aparición de un cáncer. Después, en cualquier caso, tendremos una serie de mecanismos posteriores de control, como serán los del sistema inmunitario, de los que hablaremos en vídeos posteriores. Precisamente cuando nuestras defensas bajan por determinadas enfermedades, como puede ser el caso del SIDA, o por otro tipo de circunstancias, la posibilidad de tener cáncer aumenta, porque nos falla el control final de nuestro sistema inmunitario. Por último, pues reseñar algunos hábitos de vida saludables para evitar el cáncer o de alguna forma para prevenirlo. Bueno, creo que es conocido por la mayoría, ¿no? En principio no fumar. Fumar es algo pues, bastante malo para la salud en general, pero para el desarrollo del cáncer en particular.
la nicotina y las demás sustancias tóxicas que tiene el tabaco pueden contribuir a generar diferentes tipos de cánceres en el cuerpo. No beber alcohol o beberlo con moderación, consumir alimentos saludables, evitar el exceso de carnes y ultraprocesados. Para esto pues es bueno llevar una dieta como la dieta mediterránea, que es una dieta equilibrada, mantener un peso adecuado, evitar el sobrepeso, realizar actividad física regular, protegerse del sol con el uso de crema de protección solar adecuada, evitar ciertos horarios, evitar un exceso en los baños de sol. También evitar comportamientos de riesgo cuando, por ejemplo, se tienen prácticas determinadas, ¿no? Pues usar preservativo, no compartir jeringuillas, cuchillas, todo esto va a evitarnos enfermedades como el SIDA, que van, como hemos dicho antes, a tener una mayor frecuencia de enfermedad cancerígena. Y realizar ciertos controles periódicos, pues bien conocido es el control del cáncer de mama en las mujeres, pongo por caso, o el control del cáncer de próstata por los hombres a partir de ciertas edades. Vamos ya con el último bloque de este vídeo, que tiene que ver con la regulación de la expresión génica. Lo dividiremos en dos apartados, primero en procariotas y después en eucariotas. Lo primero que hay que saber es que las células aplican un principio de economía celular. Esto quiere decir que se sintetiza aquello que hace falta solo cuando hace falta y en la medida en lo que hace falta. Las células no están produciendo enzimas, hormonas, proteínas de una forma desordenada porque así lo mandan los genes que tiene su ADN, sino que cuando hace falta determinado gen para tener una proteína concreta, pues se activa, se transcribe, se manda el ARN mensajero a los ribosomas y se produce dicha proteína. Y mientras tanto, pues aparece en reposo. Claro, esto no es tan sencillo cuando hablamos de que en una célula pues tenemos miles de genes diferentes. ¿Cómo es posible que se sepa en qué momento hay que transcribir un trozo de ADN para producir una proteína y en qué momento no? Bueno, pues esto es precisamente el tema que nos ocupa, la regulación de la expresión génica. Esto está regulado. Hay una serie de mecanismos, tanto en procariotas como en eucariotas, que hacen posible que este control se lleve de una manera minuciosa y exhaustiva. En el caso de los procariotas, es donde se empezó a estudiar y donde es más sencillo, pues tenemos un mecanismo muy conocido que es el mecanismo del operón. Un operón es un grupo de genes que está relacionado para la transcripción de una serie de genes concretos para que nos den unas proteínas concretas. Entonces, no solamente están los genes que van a hacer directamente la transcripción, sino todos aquellos lugares del ADN que van a estar en función de la transcripción de esos genes. Bien, en un operón encontramos los genes estructurales, que son las secuencias de ADN que codifican para el ARN mensajero necesario para esas proteínas que queremos sintetizar. Por ejemplo, en el caso del operón lactosa, pues para degradar la lactosa, que recordaréis era un disacárido hecho de glucosa y galactosa, para degradarlo y conseguir la energía, la bacteria va a utilizar 3 genes. Esos 3 genes pues son los genes estructurales que nos van a dar enzimas concretas. Pero claro, para ello se necesita de otras zonas del ADN. Y vamos a tener un promotor, un operador, un gen regulador y un inductor. Aquí tenéis en el esquema los genes estructurales, que son estos 3, que nos van a dar ARN mensajero para sintetizar las enzimas que actúan sobre la lactosa. Pero esto normalmente está parado. ¿Por qué? Pues por ese principio de economía celular al que nos hemos referido. ¿Para qué vamos a hacer este esfuerzo de sintetizar estos enzimas si no tenemos lactosa? Pues si no tenemos lactosa, esto está parado. Se activará
cuando aparezca la lactosa en el medio, cuando aparezca dentro de la célula y haya que desdoblar. ¿Cómo hacemos que estos genes estén parados? Bueno, pues hay que ver toda la estructura del operón. El operón sería todo esto, que aquí lo he puesto seguido, como si fueran casillas que van unas junto a otras, pero que pueden estar en diferentes zonas del ADN, zonas que incluso estén alejadas. Tenemos, para empezar, un promotor. El promotor es el sitio en el que se sitúa la ARN polimerasa, que es esta bolita que he pintado aquí entre amarillo y marrón. La ARN polimerasa es el enzima fundamental para la transcripción del ARN mensajero a partir de los genes estructurales. Si no entra la ARN polimerasa aquí, no hay ARN mensajero. Entonces, el lugar donde se sitúa la ARN polimerasa es el promotor. En condiciones normales, el promotor no puede acceder a los genes estructurales porque no puede atravesar esta zona. Esta zona es el operador, que lo ponemos aquí de color azul. El operador es una secuencia de ADN que hace como de barrera fronteriza. Aquí está la frontera cerrada, porque sobre el operador tenemos una proteína reguladora que encaja perfectamente y que impide el avance de la ARN polimerasa. Entonces, esta es la situación normal del operón lactosa, es decir, no activo, porque esta proteína reguladora está aquí. Esta proteína reguladora se codifica por un gen regulador que tenemos aquí, lo he pintado de amarillo, pero que puede estar en otra parte, no tiene que estar justamente donde lo he pintado. Bueno, ¿cómo se desbloquea esta situación? Bueno, esta situación se desbloquea con un inductor. El inductor es la propia lactosa. La propia lactosa, cuando llega al citoplasma, se transforma en alolactosa, se une a la proteína reguladora que ha sintetizado el gen regulador, y veis que esta proteína reguladora tenía una estructura que encajaba en el operador. Al unirse la alolactosa con la proteína reguladora, pierde esta forma y ya no encaja. Entonces esto no estaría aquí, sino que estaría libre, y al estar libre la ARN polimerasa podría avanzar hacia los genes estructurales y sintetizar el ARN mensajero necesario para las enzimas que actúan sobre la lactosa. Por tanto, solo la presencia de lactosa hace posible la activación del operón. En el caso de las células eucariotas, pues todo es mucho más complicado. Todo es mucho más complicado porque hay mucha más cantidad de ADN, hay cromosomas diferentes y hay muchísimo más que controlar. Claro, sabemos que cualquiera de las células de un organismo eucariota tiene la misma información genética. Es decir, una célula del hueso tiene los mismos cromosomas que una célula del ojo. Sin embargo, en el hueso, las estructuras que se forman allí son de un tipo y en el ojo son de otro. ¿Cómo es posible que con la misma información genética en un sitio haya una expresión y en otro sitio haya otra expresión? Bueno, pues esto es lo que llamamos expresión génica diferencial. Es decir, en una célula, aunque tenga toda la información genética, solo se transcribe entre un 10 o un 20% del genoma. Y en una se transcribe una parte y en otra se transcribe la otra. Entonces, el grado de regulación que hay que tener es mucho más exhaustivo, mucho más preciso, para que en el ojo pues se segreguen las proteínas propias de ese tejido y no las del hueso. Esta regulación pues se está estudiando actualmente, hay muchas cosas que ya se saben, pero también muchas otras que se desconocen. Y esta regulación podemos tenerla a tres niveles. A un nivel anterior a la transcripción, pretranscripcional, durante la transcripción, transcripcional, o después de la transcripción, posttranscripcional. Veamos cada una de ellas por separado. La regulación pretranscripcional actúa sobre todo en el grado de condensación que tiene la cromatina. Recordad que la cromatina la dividíamos en eucromatina, que estaba más descondensada, y heterocromatina, que estaba más condensada.
Pues normalmente en una célula los segmentos que tienen heterocromatina no se transcriben. La transcripción requiere que la cromatina se despliegue, que se abra esa burbuja de transcripción, y eso es mucho más fácil en la cromatina que está descondensada. Entonces, las células no coinciden en cuál es la eucromatina y heterocromatina que tienen. Es decir, en el ojo la eucromatina será una, afectará a unos cromosomas o a unos genes, y en el hueso afectará a otros. Entonces, también es verdad que aquí pueden actuar mecanismos epigenéticos, pero esto ya sería meternos en problemas mayores. Ya sería tocar temas que no vienen en el temario, ¿no? Pero también determinados mecanismos epigenéticos pueden modificar el ADN y pueden incluso pasar a la descendencia. Tenemos la regulación transcripcional, que pues sería algo similar a lo que hemos visto en procariotas, es decir, activar o unir determinadas proteínas que actúen sobre promotores, operadores, para poder comenzar la transcripción o bloquearla en el gen que corresponda en cada caso. Y después, quizá donde hay mayor variedad de procesos conocidos es a nivel post-transcripcional. Por ejemplo, en la maduración del ARN mensajero. Recordemos el splicing que veíamos en el vídeo anterior. El mecanismo de splicing nos podía dar, a partir de un transcrito primario de ARN mensajero, diferentes ARN mensajeros posteriores, dependiendo de las circunstancias. Entonces, el splicing no siempre se hace igual. Es un mecanismo de regulación post-transcripcional. También lo es el transporte selectivo del ARN mensajero que se produce en el núcleo en su viaje hacia el citoplasma. No se trasladarían todos por igual, sino se transportarían unos sí y otros no. Después también en la degradación de los ARN mensajeros por nucleasa. Recordad que eso estaba protegido en general por la caperuza de metilguanosina en el extremo 5'. También la cola de poli-A tenía que ver en la salida del ARN mensajero del núcleo. En fin, estas nucleasas pueden destruir unos ARN mensajeros selectivamente. Y por último, un mecanismo de regulación posttranscripcional sería, una vez que se ha producido la cadena de polipéptidos, pues habría procesos de degradación que destruirían esta cadena o impedirían su maduración correcta a través de estos mecanismos de metilación que se daban en el retículo endoplasmático rugoso o en el aparato de Golgi. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y, sobre todo, espero que os sirva para vuestros exámenes tanto de la asignatura de segundo de bachillerato como de la prueba de acceso a la universidad. Igual que os traía una fotografía de la laguna de Campillo, donde ha habido un llenazo histórico como hacía décadas que no se veía, os traigo también la fotografía de Sierra Nevada, donde la capa de nieve cubre extremos de esta cordillera que hacía tiempo también no se contemplaban así. Es un año de nieve y por lo tanto esperemos que sea también un año de vientos. Darle al like para que el vídeo se posicione adecuadamente y pueda llegar a más gente. Suscribíos si aún no lo habéis hecho, y al darle a la campanita recibiréis puntualmente cada nueva entrega que vaya saliendo. Y sobre todo, nunca os olvidéis de ser felices. Hasta la próxima.